Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural de España. El próximo 28 de marzo se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Los se están llevando a cabo diversas actividades, básicamente en España, pero los centros culturales de España hemos querido recoger más bien el título centenario de una personalidad tan importante como Santa Teresa. Iniciamos hoy con esta conferencia que nos acompaña Farah Jalal y Antonio Ramos, que hablarán precisamente sobre los 500 años de Santa Teresa. El sábado hay un conversatorio, en este caso en la Academia de la Lengua, a las 5 de la tarde, en la Academia de la Lengua en la calle Mercedes. Y luego el día 27 y 28 de marzo en el Centro Cultural tendremos una dramatización de la vida y obra de Teresa de Ávila, titulada Teresa, y con Iván García y con Flor de Ventana. Entonces, bueno, primero va a intervenir Farah, después Antonio, y al final nos abrimos un espacio de debate. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Aunque yo no sé si hará falta el micrófono. Bueno, yo le comentaba a Virginia y a Ricardo, que la verdad que yo me meto en cada lío, porque mira que yo meterme a hablar de Teresa en un conversatorio, la verdad que, porque son de ese tipo de personalidades que siempre me han parecido como tan enigmáticas, que casi uno se siente como incompetente para uno aproximarse. Entonces, de las bromas que yo me hacía, yo decía, bueno, pero yo soy de otro rebaño, yo estudié con las hijas de Jesús. Y así yo me iba diciendo muchas cosas, y en la medida que iba leyendo con más conciencia, releyendo, buscando, y yo le comentaba eso a Ricardo, bueno, yo quiero aproximarme como mujer, como poeta, a esta vida de esta mujer, pero a través de su poesía. Y no sé, a ustedes les debe pasar, como me pasó a mí, que uno se sienta en la hoja a escribir sobre una cosa y de repente a uno le sale otra. Y lo que me salió a mí fue un poco las inquietudes que yo tenía, y era ese buscar ese peso que tenía lo que ella escribió, su pensamiento, en un momento histórico tan complicado como era ese momento, o sea, ese tiempo en el que ella vivió. Entonces yo he titulado esto, pero lo interrumpimos en cualquier momento. La idea es que esto no sean los que saben y los que no saben, sino que podamos compartir los saberes, los diferentes puntos de vista. Yo creo que ha sido una linda oportunidad para mí, y sin más que hacer algo acabado, es más bien un acto de provocación, y es como yo lo he vivido. Entonces, un poco así les leo. Me interesé mucho en la persona de Teresa de Ávila, en Teresa de Jesús. Y una de las cosas que me inquietaba era que yo siempre digo que uno tiene diferentes versiones de uno mismo, pero no solamente porque uno se va convirtiendo en personas distintas en la medida en que uno crece, ya sea biológicamente o ya sea intelectualmente, sino también porque muchas veces uno mismo hoy puede tener puntos de vista diferentes sobre un mismo hecho, hasta el punto en que uno mismo se dice, pero yo me estaré volviendo loca. Y en un momento donde se está situado por tanto restringir el pensamiento, los libros, es decir, nosotros vivimos en una época ahora que nos podemos imaginar el internet, el celular, mucha fuente, mucha gente, mucha comunicación, pero estamos hablando de una España prácticamente situada intelectualmente, donde hay controles, donde hay inquisición, y donde la mujer, particularmente la mujer, es muy oprimida, y se tiene muy claro lo que una mujer está destinada a hacer. En el caso de Teresa de Cepeda y Ahumada, de Teresa de Ávila y de Santa Teresa de Jesús, vemos cómo la vida nos presenta a tres versiones de un mismo ser cuya historia ha trascendido de un modo tan particular. Es una mujer que hace, yo no diré lo que quiso ser, ¿verdad? Pero no dudamos que habría querido alcanzar mucho más de lo que alcanzó. Pero sí suponemos que mucho más de lo que cualquier mujer de su época pudo, si acaso, soñar. Luego de haber tenido la resistencia de las propias monjas de la congregación a las que pertenecía por cuestionar el estilo de vida de las carmelitas calzadas,
Funda las Carmelitas Descalzas, volviendo a la filosofía de la Orden del Carmelo, para luego reformar, junto a San Juan de la Cruz, la misma Orden del Carmelo. Teresa es así, se impone a una época, escribe biografías, cartas, poemas, entre otros géneros que rompieron con la tradición y explotaron la autobiografía religiosa femenina, que llegó a ser luego la tendencia en los 2 siglos siguientes, eran el 17 y el 18. Aunque la publicación de su obra se hace posterior a su muerte, sí sabemos que su obra se divulgó en el círculo religioso de la época, al punto de que su autobiografía parece ser escrita como un instrumento político de defensa al ser denunciada al Santo Oficio de la Inquisición española, quien ya tenía en su ojo en ella por su espíritu rebelde respecto a sus propias leyes impulsadas por la monarquía absolutista. Y si se quiere dudar de su rebeldía y sugerir que su escritura fue inconsciente o circunstancial, recordemos aquel episodio en que Teresa de Jesús prefirió cerrar un convento que había fundado en Pastrana, Guadalajara, con tal de no ceder a la presión que le hiciera nada más y nada menos que la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza de la Cerda, quien aspiraba a ser religiosa dentro de la Orden de las Carmelitas Descalzas, pero sin renunciar a los lujos y al poder que gozaba el temperamento de su linaje. Se le acusa precisamente a la princesa de Éboli de las denuncias a Teresa de Jesús ante la Inquisición. También se sabe que muchos de sus escritos fueron desaparecidos y censurados y vueltos a escribir, y quizá se le bajó algún tono por sus muchos protectores de la época. Y se sabe que su producción escrita llegó a ser recogida y resguardada hasta después de su muerte, justamente por inquisidores, porque es que ya estaba su obra siendo muy analizada, muy mal vista, tenía visiones, tenía éxtasis, pero también el contenido, las ideas que había detrás de lo que ella escribía, era realmente revolucionaria, realmente en contra de todo. Y una de las fuentes que consulté hablaba de cómo ella era desobediente obedeciendo, o sea, cómo ella podía lograr imponerse ante una época supuestamente siguiendo las instrucciones de las propias personas a quien ella debía estar jerárquicamente sujeta. Si dudamos del poder que tuvo en su época la Santa Inquisición, nada más pensemos hoy, en el 2015, cuántos seres humanos son perseguidos por expresar libremente lo que piensan. O vayamos a 1994, cuando yo termino la escuela y abordo a una religiosa de las Hijas de Jesús, porque se me ocurrió la idea de entrar al noviciado. Con esto hay un episodio familiar, porque yo vengo de una casa comunista, pero estudié con Hijas de Jesús en un politécnico femenino, con lo cual yo tenía un arroz con mango en esta cabeza que de verdad, o sea, eran muchos libros, pero cuando yo le conté a mi papá que yo tenía la motivación de entrar al noviciado, era como que yo le decía que era para un burdel que iba, porque ese hombre casi se agarró de una lámpara y trató de persuadirme, pero quien lo logró no fue él, sino otra hermana. Y esta hermana, esta religiosa, le decíamos la madrecita, y la madrecita fue la responsable de tomar en serio lo que yo escribí en secundaria y mandarlo a un concurso de la Universidad Pedro Enrique Sureña, que justamente ganó un premio literario. Es un libro prácticamente infantil, pero fue un libro que yo digo que la poesía manda a uno a la universidad a veces, porque con esa beca yo estudié. Entonces, esta hermana me dijo: no, hija, tú no das para esto, tú has leído lo que escribes. Ella fue la que me pasó a máquina esos poemas. Y para mí me chocó muchísimo, porque en ese momento yo no entendía de lo que ella me estaba hablando. Yo lo tomé como algo personal, como que yo no tenía las condiciones, y me fui a la universidad. Parece que la vocación, perdonen que esto no estaba en el guión. A ver si esto se apaga. Ahora sí. Y claro, ya tenía razón, yo no daba. La pasión de la poesía que ella había leído revelaba la existencia de una línea muy difusa entre la pasión espiritual y la humana. En ese momento yo poco lo entendía, pero luego fui entrando en razón. Yo cambié y mis inclinaciones religiosas fueron andando y desandando caminos.
Di un paseo por el paisaje de ser muy creyente a ser nada creyente, hasta llegar a guardarle un rencor muy grande a ese estado de conciencia en el que se cree profundamente en una idea que se nos inculca y en función de eso admitimos y explicamos toda serie de manifestaciones. Y he aquí un poema que escribí después, en 2009, que en realidad intentaba hacer una oración, pero que todavía nadie me lo cree. Se titula Ten piedad. Está inspirado en un salmo, en el Salmo 51, el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, hazme rebelde, hazme capaz de quemar Alejandría, y una voz rota que me perfore el sueño. Hazme desalmada para rodar desnuda, impura, bastarda y poseída. Hazme interminable como la hora que espero, hazme imprudente, nerviosa y obstinada, hazme capaz de empujar de las alturas mi pecho abierto y fingir que se suicida. Ten piedad de mí, oh Dios, hazme traviesa, que comulgue en mí toda malicia, hazme despiadada para hacer gemir a tus ángeles descalzos, hazme terrible, dura y misericordia, hazme condenada como la hora que espero, hazme perforada como noche clavada por estrellas, conviérteme pronto en tierra sin cultivo. Ten piedad, oh Dios, hazme maldita, hazme capaz de matar esta hora espesa, mutiladora, perniciosa, vengativa. Ten piedad, oh Dios, mírame ahora, rogando por piedad, hazme perversa, para que pueda matar esto que mata y pueda quemar en el infierno todas mis pasiones. Este poema, cuando yo lo escribí, lo iba a romper, porque no se parecía a nada que yo había escrito antes, ni que yo haya escrito después. Y un amigo poeta que se lo leí, yo no hace poco como que empecé a escribir con un sentido como más claro de lo que es la vocación y tal. Pero él me dijo, no lo botes. Y luego don Bruno me dijo que era un poema místico. Don Bruno es el director de la Academia Dominicana de la Lengua y para mí eso fue una cosa que yo no entendía muy bien lo que era, pero que cuando me puse a leer con más conciencia a Teresa, yo decía, pero si esto fue a mí hoy, que tanta gente se me acerca y se asombra y me hace comentarios que no sé qué habrá sido ella hace 500 años, o bueno, como 430. Que se publicó su poesía, si mal no recuerdo. Teresa de Ávila pasó por enfermedad, dolor y hambre, pero también el vínculo con su madre, a quien pierde con 12 o 13 años, fue precisamente la afición a los libros que exaltaban la vida y el martirologio de los santos, y de algún modo este sueño de alcanzar el martirio muy joven, que la lleva incluso a escaparse en peregrinación con un primo y luego a marcharse de casa para entrar al convento. Vale decir que las salidas que ella tenía atentaron mucho contra su reputación y eso en esa época también era imperdonable. Puede estar ligado a una necesidad de conexión con la madre, con lo que la madre veneraba y habría visto bueno para ella. Crecer en una cultura represiva donde no es bien visto que la mujer aprenda otra cosa que no sea la oración y algunas labores, que no hable y se presuma que es carente de ideas. Promover la obediencia como lo promovió toda su vida, pero desobedeciendo y rompiendo las normas de la época, al tiempo que vivía de acuerdo a las normas propias, manteniendo posturas impensables en hombres de la época, no queramos pues pensar en mujeres de la época. Aliarse a figuras de poder y lograr ampararse bajo la sombra de hombres de la Iglesia, la monarquía y la política, que vieron en ella cualidades de extraordinario valor, hasta convertirse en una figura influyente de la España de 1500, al punto que hasta su hermano desde Perú le envía 200 ducados para la fundación de un convento. Es para uno ponerse a pensar que la poesía de Teresa de Ávila y Teresa de Jesús se complementaban. Vivo sin vivir en mí, por ejemplo, es un poema intenso y perturbador en 2015, no digo yo en 1882. En este poema, que se representa con ideas contradictorias en las que es ella quien aprisiona a Dios y se hace llamar libre en un entorno donde no podía hacerlo, no solo porque la Inquisición española gozaba del aparato represivo más asombroso de todos los tiempos, sino porque era una religiosa recogida en la oración, no con el aislamiento de clausura que conocemos hoy.
Sin embargo, en ese y los siglos sucesivos, la vida religiosa fue uno de los caminos que privilegiaron mujeres de gran inquietud intelectual que no quisieron confinarse a una vida doméstica de mujer casada. Es decir, había más libertad en ser religiosa, en muchísimos sentidos, que en ser una mujer casada. Por ejemplo, yo aquí puse, que me encanta, pero si quieres también se lo puedo leer completo, ese poema. No sé si todos lo conocen, por eso quería tener aquí este recurso. Pero, por ejemplo, esta partecita dice: esta divina unión y el amor con que yo vivo hace a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. A su vez, este último verso llama a la muerte en una desesperación por alcanzar un estadio que se piensa superior, posterior a la muerte física. ¿Qué monasterio, qué inquisidor podría con una fuerza vital semejante, ascendente y pasional? En alma buscarte, haz en mí. Teresa de Jesús se hace una en el amor que siente, dando a su creencia y pasión la unificación de una forma sugerente, carnal, espiritual, y que rompe con toda la idea de la época. Afirmaciones de una fuerza irrefutable en un momento histórico donde toda idea propia estaría reprimida. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme y a mí buscarme haz en ti. Su famoso Nada te turbe es una oración hermosa que no ha pasado de moda en los últimos 430 años. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esta, todo el mundo ha oído, por lo menos esta, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí o no? ¿Sí? Hay una que en los autobuses públicos, esa última, eso es un letrero normal. Claro que sí. Y miren la contradicción, que también hay una contradicción hermosísima en los puntos de vista. Por eso yo digo que se complementaban lo que era la persona, lo que es ella con su ser biológico, con quien era ella, con la ascendencia que tenía especulativamente judía, ¿verdad? Hasta ahora, con aquello del marranismo, de que su abuelo tuvo que pagar no sé cuánto por los pecados de haber sido converso, no sé qué. O sea, tenían toda una historia familiar donde eran humilladas, donde no tenía, tenían dinero originalmente antes de que la familia lo perdiera, pero lo que quiero significar es que era una sociedad muy compleja, donde ella alcanzó libertades de viajar, de moverse, de fundar, de modificar lo que ella, en la misma orden religiosa en la que ella había estado. Entonces, ¿por qué habría que suponer que en sus escritos, o particularmente en su poesía, que fue lo que yo más me reparé, porque hay que suponer que era inconsciente, que era algo de una posesión espiritual que no tiene que ver con una vida intelectual? Ella misma reconocía en algunos de los documentos de la autobiografía de ella que ella se consideraba poco culta. Y hay que entender también que el nivel de cultura en un momento determinado que alcanzaba un hombre no lo iba a alcanzar una mujer, por más que ella tuviera en su hogar una influencia de lectura de su madre y por parte de su padre también, que era aficionado a los libros de caballería y la fantasía y la imaginación. Pero hubo una coherencia tal en la vida de ella, en sus posturas, en cómo ella se manejó magistralmente en su época, que no puede, o sea, a mí no me cabe la menor duda que allí había una ingenuidad divina que salió de una luz que bajó del cielo y que me poseyó. Ni siquiera yo compro mucho esa idea de que tenía una fragilidad psicológica determinada, si sabemos que tenía episodios de pasar mucha hambre, que sí se pueden tener visión en un momento de otra, pero es que ella tenía una coherencia muy grande en cómo ella miraba la vida, en las cosas que ella logró, en cómo ella incluso tuvo mucha habilidad, porque lo que ella escribió, tengo entendido que se publicó hasta después de su muerte. Sí, que además fue una estrella, que me le quito el sombrero, porque no solamente hizo lo que le dio la gana,
lo hizo de una manera magistral, marcó una época y hasta el día de hoy la estamos analizando. Me estaba comentando un aporte que me hizo mi compañero Ricardo, que coordina aquí la biblioteca, que él decía, están estudiando desde la arquitectura, desde la poesía de Teresa de Jesús. O sea que por eso yo les digo que estas reflexiones que yo iba haciendo mientras iba tratando de acercarme con más profundidad, tratar de entenderla, tratar de mirarla un poquito más de cerca, no es más que una provocación que he querido compartir con ustedes. Yo creo que me parece más que hacer un análisis de la poesía o tal una cosa muy profunda, yo creo que con estas pinceladas vale mejor la pena que nosotros volvamos otra vez a leerla y a ver si nosotros con estas cosas que vamos aprendiendo de la época, que vamos aprendiendo a valorarla, las podemos mirar igual, que fue lo que me pasó a mí. Muchas gracias, lo dejo ahora con nuestro compañero. Yo voy a hacer todo lo contrario de lo que ha hecho Sara, y voy yo porque, a diferencia de ella, no tengo su sensibilidad poética y entonces intento de alguna forma esconderlo con citas y cifras y cosas, pero intentaré no ser demasiado exhaustivo. En primer lugar, bueno, me gustaría mucho agradecer a Juan la invitación que nos ha hecho para estar aquí. Para nosotros, para la Embajada de España, es muy importante pues tener esta ocasión precisamente para conmemorar los 500 años de la figura de Santa Teresa. En un artículo que escribió muy recientemente un poeta español también, Antonio Colinas. Antonio Colinas decía que él no sabía muy bien qué centenario estábamos, o qué quinto centenario estábamos celebrando, porque para él había 3 Santa Teresas. Él decía que estaba Santa Teresa Ahumada, luego estaba Santa Teresa de Ávila y luego estaba Santa Teresa de Jesús. Lo que quería decir con esto es que hay una Santa Teresa que es humana, una Santa Teresa que es una figura histórica y una Santa Teresa que es una figura, digamos, más bien espiritual. Al mismo tiempo, es una persona que está, para mí por lo menos, absolutamente llena de contradicciones. Sufre visiones que están asociadas con el cuerpo. Hay una dualidad inherente en su obra, el cuerpo-alma y cuerpo y lenguaje. Es una persona muy espiritual, pero al mismo tiempo una persona extraordinariamente mundana. Se relaciona con las principales personalidades de su época, incluyendo al rey Felipe II, incluyendo, como veremos ahora, a la duquesa de Medinaceli o a la propia princesa de Éboli, como decíamos antes. Es una persona que es tremendamente individual y que al mismo tiempo funda 17 conventos durante su vida. Y al mismo tiempo también es una persona que, pese a practicar una poesía lírico-religiosa de primer orden, no por eso deja de ser una persona inherentemente política, porque estuvo perseguida por la Inquisición en parte debido a que ella se movía mucho en el mundo de las órdenes religiosas. Sus enemigos le atacaban por donde podían. Es una persona que usa un lenguaje absolutamente popular, pero que al mismo tiempo con ese lenguaje popular es capaz de dar, es capaz de hacernos rozar lo que para ella era la presencia de Dios. Fran tiene toda la razón cuando dice que ella misma se consideraba poco culta. Y esto es una cosa muy curiosa porque vamos a hacer una cosa poco culta o un apunte culto. Ella en una de sus cartas le replica a alguien, o le dice a alguien que en una conversación con otra persona, esta tercera persona le dijo a ella, le vino a sacar algo sobre la civilización asiria. Y ella dijo que ella no sabía quiénes eran los asirios. Bueno, como yo no sé lo que son los asirios, en la Castilla del siglo XVI y del siglo XVII se convirtió en un dicho popular que quería decir o que quería advertir sobre el saber improcedente. Ese dicho se ha perdido hoy día, pero lo que quiero decir con esto es que ella influyó decisivamente en el lenguaje popular mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y esto es una cosa importante. Yo intentaría, a la hora de hablar de la obra de Santa Teresa de Jesús, no caer en anacronismos. Es decir, Santa Teresa de Jesús es sobre todo una mujer de su época. Una mujer excepcional, una mujer inteligentísima, una mujer que supo reírse de los hombres en no pocas de sus obras, pero no por ello menos una mujer del siglo XVI. Voy a intentar separarme, porque yo di una charla sobre el fenómeno místico en UNAPEC, precisamente las últimas semanas de España, en octubre del año pasado, y no quería repetir la misma charla que di porque la di precisamente anticipando el quinto centenario. En todo caso, yo creo que es importante que sepamos de lo que estamos hablando, me parece a mí, cuando hablamos de mística.
Porque como le he dicho Farah, en muchas ocasiones, y sobre todo en nuestra época, está todo muy abigarrado. Uno habla de mística, metafísica, mágica, parece magia, parece todo lo mismo, y si tú le dijeses a alguien que viviese en el siglo XVI que la magia, la metafísica y la mística era lo mismo, el metafísico, por ejemplo, un teólogo de Salamanca, que se tomó por tonto, y el inquisidor, diciendo que magia y mística es lo mismo, te hubiese llevado directamente a la hoguera. Entonces, es importante saber un poco de qué estamos hablando. La palabra mística, como bien saben, viene del griego, del verbo que se llama miein. Miein quiere decir encerrar. Cuando hablamos de encerrar, parece que estamos encerrando un secreto, un misterio, algo que es arcano. Entonces, ¿qué es lo que hace la mística? La mística es lo que nos ayuda a llegar al secreto. Esa llegada al secreto se puede hacer de muchas formas. Puede ser a través de una comunión total, donde el ser humano, como una gotita, se une con Dios. Y eso es lo que hacía un poco Santa Teresa, lo que nos demuestran las moradas. Se llama la unión mística, la unión mística. De ahí que ella se convierta siempre en esposa, y incluso San Juan de la Cruz sea esposa y no esposo. Y aquí hay, sí, evidentemente, un elemento clásico de patriarcado, porque el que está por encima es el esposo. Como está siempre por encima, el esposo siempre tiene que ser Dios. Por lo cual incluso los hombres se convierten en esposas, porque están por debajo. Y aspiran a unirse con el esposo. En otras ocasiones vamos a hablar no ya de que uno se una y que participe, por tanto, un poquito de lo que significa estar cerca de Dios o estar en Dios, sino confundirse completamente con Él, que es lo que hacen otras, por ejemplo, lo que hace el misticismo sufí. Y esto viene muy bien a colación porque se supone que una de las fuentes del misticismo español precisamente es el misticismo árabe de raigambre sufí que había, pues básicamente, hasta que Felipe IV decidió echar a los moriscos en 1609. Al mismo tiempo, todo esto, como decíamos, tiene mucho que ver con las contradicciones, porque ella, un verbo muy común en Santa Teresa es desasirse. Es decir, cuando hablamos de desasirse, eso nos lleva a otras metáforas muy clásicas de la mística, como son la luz y la levedad. Estamos hablando de unirse a Dios a través de la separación del cuerpo. Esto no quiere decir solamente que el cuerpo sea más importante que el alma. El cuerpo es el vehículo a través del cual el alma llega a Dios. Por eso Santa Teresa se siente a veces tan enferma y habla tanto de que piensa después de las visiones que le han dado una paliza. Es decir, están las dos cosas juntas. Y es una cosa muy curiosa porque estas metáforas de las que estoy hablando, desasirse, luz, levedad, permean toda la historia de la humanidad, básicamente hasta que Nietzsche decidió que Dios había muerto en el siglo XIX. Y permean todas las culturas. Es decir, uno se puede ir a poemas, sin más lejos, asirios, como el Gilgamesh, 2650 a.C., y se habla del roce de Dios. Uno se puede ir a las elegías de Rilke en 1922 y se habla del mismo roce de Dios. Y uno puede leer Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz y se habla del roce de Dios. Es decir, que hay algo a través de la historia de la humanidad que ha tenido siempre que ver con eso. Ese roce de Dios provoca una cosa que se llama éxtasis. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de éxtasis, es un vocablo que, por desgracia, para nosotros está desgastado, ha perdido una gran parte de su significado. Para nosotros estar en éxtasis es estar sencillamente muy joviales, o haberse tomado a lo mejor algún tipo de psicodélico que nos ayude a estar joviales. Pero para ellos, para las personas que sabían, que usaban el verbo con plena conciencia de su significado, o el vocablo, mejor dicho, estar en éxtasis, o como se dice en alemán, Aufklärung, tener una iluminación, encontrar la luz verdaderamente, ser inundado por la luz, quería decir una cosa completamente distinta. Y esto es muy importante porque Santa Teresa, cuando dice que sentía eso, cuando llega a la última de las moradas y participa de Dios, lo que nos intenta es transmitir a través de un método humano e inefable y por tanto muy falible como es el lenguaje, una experiencia que ella no sabe ni siquiera cómo traducir, pese a haberla experimentado y pese a haberla sufrido. Entonces, por último, para terminar, antes de entrar con Santa Teresa, hay otro detalle que a mí me parece importante, y es la relación entre mística y política, que de nuevo parecen dos cosas completamente distintas. Ahora, si nos fijamos bien, casi todos los sistemas políticos han tenido un componente religioso, y casi todos los sistemas, casi todas las culturas, y casi todas las culturas han tenido siempre un origen que es místico. A Moisés se le aparece la zarza ardiendo, a Mohamed le baja el ángel, Juana de Arco tiene la aparición del ángel Gabriel,
Si, por ejemplo, hablando de política, Santa Teresa empieza a reformar su iglesia, como veremos ahora, es porque en 1555 ve una imagen de Cristo crucificado y sabe que tiene que hacerlo. Es decir, que un acto que es básicamente, como hemos dicho, atemporal y que al mismo tiempo es radicalmente individual, porque tiene que ver con la raíz misma del ser, cuando es transmitido a otras personas, corre el riesgo de convertirse en algo político. Lo primero que se le ataca a Lutero es que Lutero es un hereje, pero un hereje quiere decir que es una persona que se ha errado, que se ha extraviado, es decir, que ha hecho caso al diablo. No puede haber participado de Dios, porque si lo hubiese hecho, se hubiese convertido en otro profeta. Es decir, en alguien que es capaz de sustentar con la piedra angular de la experiencia mística un camino a recorrer que no puede ser sino político. Entonces, y esto es muy interesante también porque Santa Teresa de Jesús de alguna forma participa mucho, como hemos dicho, de la política de su tiempo. Hay una controversia en España en torno a si Santa Teresa de Jesús se encontró alguna vez con Felipe II o no. Se supone que Felipe II a lo mejor la recibió una sola vez, entre 1569 y 1577. No está demostrado para nada. Lo que está demostrado es que ella le escribió varias cartas y que él le respondió en alguna ocasión. Cuando la princesa de Éboli filtra a la Inquisición por qué el libro de la vida debería ser considerado materia herética, lo primero que hace Santa Teresa es escribir a Felipe II. Es decir, tonta no era. Sabía muy bien cómo tenía que hacer las cosas. Entonces, Santa Teresa de Jesús al mismo tiempo se enmarca dentro de lo que es el misticismo español. Ahora, ¿qué es el misticismo español? Estamos en lo mismo. Fíjense en una cosa. Todos seguramente han escuchado hablar de Santiago Matamoros, que es el patrón de España. Y sigue siendo. Santiago Matamoros es el patrón de España porque se le aparece un ejército que lucha contra los musulmanes en la batalla de Clavijo en el 860. De nuevo, hay una experiencia mística en el origen mismo de la Reconquista. Durante unos años, Santa Teresa de Jesús será copatrona de España con Santiago, el apóstol Matamoros. Y cuando llega la ilustración en España en alemán se dice Aufklärung, que es curioso, es decir, las dos palabras mística e ilustración tienen un significado etimológico en muchas lenguas similar, el padre Flores escribirá la primera historia de España, pero seguirá diciendo, pese a ser una historia ilustrada, que Santiago Matamoros se le apareció a la armada cristiana en Clavijo. Es decir, que hay mitos fundamentales que son importantes. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día se tiende a pensar que el misticismo español el misticismo español en el sentido católico, en el sentido católico se puede decir católico inquisitorial, estuvo muy influido, sin embargo, por las dos corrientes previas que había. Por un lado, el misticismo judío, la cábala, Abulafia, Moisés de León, son personajes fundamentales que viven en España, que luego todo el mundo cuando habla del golem se imagina Praga, pero en realidad el golem, la cábala, todo lo que uno quiera, comienza en Zaragoza. Y de ahí, cuando lo echamos, por desgracia, en el 92, siguen con sus tradiciones en otro sitio, tradiciones que son suyas y que son también nuestras. El misticismo sufí es igual. Uno de los grandes del misticismo sufí vive en España, se llama Ibn Arabi, y es un poquito, entre comillas, como el San Juan de los musulmanes. Y el San Juan de los musulmanes nació en Murcia. Tengámoslo en cuenta, porque esto a veces pues no se sabe siempre. Entonces, hace unos 70 años, Américo Castro, no sé si recuerdan, que Américo Castro y Rafael Sánchez Albornoz son dos grandísimos, los dos republicanos, dos grandes historiadores. Rafael Sánchez Albornoz fue embajador durante la República, no sé si Américo Castro, y estuvieron enzarzados en una grandísima controversia en torno al origen de España. Uno decía que, Rafael Sánchez Albornoz decía que España era sobre todo la España, que la columna vertebral era la España cristiana, mientras que Américo Castro, que tenía un origen judío, decía que no, que era una mezcla de las tres culturas que hubo en España. Y curiosamente, uno de los caballos de batalla de Américo Castro es Santa Teresa de Jesús. Y él dice en su libro Capital, la espiritualidad sufí hizo posible alcanzar alturas expresivas por cuyo camino entendemos el arte de Santa Teresa,
que no gana nada al ser disuelto en los tópicos de la mística universal, sin tiempo ni patria, sin color ni sabor. Esta es una cita que me parece importante por dos razones. La primera, porque ancla muy bien, como Asín Palacios lo haría con la Divina Comedia incluso, que tiene orígenes, puede tener orígenes escatológicos musulmanes, ancla muy bien el origen histórico de la experiencia mística, que al mismo tiempo es una experiencia, en segundo lugar, atemporal. Como hemos dicho, la experiencia mística se sucede a lo largo de toda la historia de la humanidad, y cuando uno siente la presencia de Dios, ya está ipso facto fuera del tiempo. Sin embargo, para saber de esto también hay que saber de historia, porque de lo contrario, como bien dice Américo Castro, nos encontramos en un sitio sin patria, sin color y sin sabor. Y yo creo que todos los que hemos leído Santa Teresa sabemos que Santa Teresa tenía mucha patria, mucho color y mucho sabor. Entonces, esto es importante porque si aceptamos la tesis de Américo Castro, los orígenes de España ya no está tan claro que sea Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo, porque a lo mejor hay unos orígenes, o sea, a lo mejor los orígenes son más impuros de lo que algunos pueden pensarse. Todo este largo prolegómeno para continuar con otro pequeño prolegómeno en relación con la época de Santa Teresa, que también es importante, que es lo que decía antes. Es decir, Santa Teresa nace en un periodo fundamental de la historia de España. Santa Teresa nace en 1515 y muere en 1582, es decir, coincide con la época del mayor esplendor de los Austrias, de la época imperial. Como ustedes saben, Carlos V, de Alemania, primero de España, asume la corona española y luego la imperial en 1519, reina hasta 1556, después viene Felipe II, que reina hasta su muerte en 1598. Ella está ahí. Solamente les doy unas para entender dónde estamos, unas pocas fechas que son importantes. Es decir, estamos en plena época de las reformas de Cisneros, de las universidades y de las órdenes religiosas. Estamos cuando no sabemos si España es España o no es España, porque en 1504, cuando muere Isabel la Católica, los nobles castellanos mandan a Fernando de Aragón al exilio. Solo vuelve en 1506 y asume la regencia cuando su hija, Juana la Loca, que era la reina legítima, pues deciden internarla, como se dice ahora. En ese momento era mandarla al monasterio, al convento, precisamente porque estaba demente. Es el tiempo en el cual se funda la primera audiencia real en América, aquí en Santo Domingo, en 1511. Es el tiempo en el cual, estamos hablando 4 años antes de que ella nazca, Pedro de Córdoba le escribe a Fray Antonio de Montesinos el discurso de Adviento, y luego están las leyes de Burgos. Es el tiempo en el cual Lutero publica sus tesis. Esas tesis, yo creo que para un hombre con una mujer contemporánea son muy, muy difíciles de entender. Porque que alguien escriba y luego publique en las paredes o en las puertas de una iglesia de pueblo 99 tesis sobre por qué la iglesia romana es falible, a nosotros nos puede parecer una tontería, pero en ese momento la religión era mucho más importante que la patria o la nación. Decir nación era lo mismo que decir región. Lo importante era saber si eras cristiano o musulmán. Eso es fundamental. Eso determinaba si ibas a esclavo o no ibas a esclavo, por ejemplo. Eso determinaba si terminaba en Argel, como le pasó a Cervantes. Y en ese momento, cuando se produce el cisma, el último cisma que se había producido, había sucedido 500 años antes, en el 1099, el cisma oriental, se intentó resolver antes de que los turcos tomasen Constantinopla, nunca se resolvió satisfactoriamente, y ya se produce otro, pero ese otro no se produce ya entre Oriente y Occidente, se produce en el mismo corazón de Occidente, como es Alemania. Es algo similar a lo que podría pasar si... no sé, imagínense que los Estados Unidos se separan en dos. Es una cosa que nosotros, precisamente por la distancia que hay entre el hombre que podía apreciar o que podía sentir la religión y el hombre que ya no la puede sentir, esa es la misma distancia, es una distancia histórica, y es la que sentimos, es la que nos impide apreciar un poco lo que pasó cuando se publican las tesis de Württemberg. En muchos de sus libros, y de forma muy sincera, Santa Teresa va a atacar a los luteranos. No solamente porque es lo que le toca, sino también porque es lo que siente como gran figura de la contrarreforma. Al mismo tiempo, ella empieza su labor cada vez más en los últimos tramos del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se funda, no como algunos piensan, como una mera reacción frente al luteranismo, sino de verdad con la conciencia genuina de que había muchos excesos de la Iglesia que había que parar y refrenar.
Y ella se suma a ese carro. Ella lo que quiere es, de alguna forma, llevar hasta el final los postulados del Concilio de Trento, con todas las contradicciones que tiene un gran personaje histórico como es el caso. Y por último, estamos hablando de que es el gran periodo su periodo de madurez coincide con el gran periodo de la hegemonía española, que empieza en 1559, 1557, cuando los españoles vencen a los franceses en San Quintín, que sigue siendo parte de algunos refranes españoles. 1559 se hace un tratado importante, Cateau-Cambrésis, y después de eso, hasta que España empieza a entrar en bancarrota, a finales de siglo, España va a tener una preeminencia en Francia, que va a llevar, entre otros, a la noche de San Bartolomé, la matanza terrible de hugonotes en 1572, empieza las guerras con Flandes, gana la batalla de Lepanto en 1571. Como ven, todo esto tiene siempre que ver con la religión. Lepanto contra los musulmanes, Flandes y Francia contra los luteranos, y es donde vive Santa Teresa. Mientras que, por otro lado, se sigue el proceso de colonización de lo que entonces se siguen llamando las Indias. Curioso también ver que mientras que la Inquisición estuvo muy presente siempre en estos casos, aquí nunca vino. Eso daría para otra charla. O sea, aquí nunca vino, aquí nunca tuvo el papel que tuvo, pues por ejemplo, en Castilla. Entonces, en cuanto al origen converso de Santa Teresa, es una teoría que no está ni probada, ni a favor ni en contra. Y yo no sabría qué decir habiéndola leído. Lo que está claro es que a ella le gustaban mucho, como decía Zara, tanto los romanceros como las novelas de caballerías. Es una cosa interesante porque, de nuevo, lee novelas de caballerías. No olvidemos que la primera parte de Quijote se publica 20 y pocos años después de que ella muera, la segunda parte 10 años después de que se publicase la primera. Es cierto que no sabe si fue su hermano Rodrigo, un primo, decide irse a hacer las misiones, y esto es una cosa muy importante. Ella decide irse a tierra de infieles para pedir limosna, que le identifiquen como fiel y que la decapiten. Entonces, esto nos puede parecer muy truculento a nosotros, pero lo que estaba haciendo era única y exclusivamente apoyarse en los santorales y apoyarse en la literatura previa. Hay una literatura, cuando digo literatura previa, estoy hablando de una literatura que venía de 1000 años antes. En la literatura bizantina, que la primera literatura monástica, ¿no?, del siglo VI al siglo VII después de Cristo, hay muchísimos ejemplos que son exactamente iguales. Saulo y Marco son dos hermanos que viven en Bizancio, en Constantinopla, y deciden irse a tierra de infieles para buscar el martirio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que había una urgencia, tanto del lado protestante como del lado católico, por volver a los orígenes, por volver al ideal monástico de los primeros tiempos de la Iglesia, que es una cosa que tiene mucho que ver también con la difusión de algunas obras en ese momento contemporáneas, como La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que es de 1470 y algo, creo. Es decir, ¿por qué la Inquisición ve con tan malos ojos mucho más la obra de San Juan que la de Santa Teresa? Precisamente porque los orígenes de la Reforma y la Contrarreforma son mucho más comunes de lo que uno se piensa. En ambos casos, si se quería abandonar los excesos cosmopolitas de la Roma decadente, era también porque se quería volver a un ideal de austeridad. Las carmelitas descalzas. ¿Por qué? Porque las otras están calzas, y eso está mal, hay que ser más austero. Hay que llevarse a los sandalias, eso con mucho. Bueno, si uno se va después a los peores excesos del protestantismo, se va a encontrar con un credo en ese sentido similar. Entonces, Santa Teresa al mismo tiempo va a tener varias enfermedades. Sobre todo tiene una enfermedad que es muy importante en su vida. Se produce tras el Domingo de Ramos de 1537 y la tiene 2 años parada en una cama. Entonces, esto es una cosa muy interesante, que también daría para otra conferencia, en relación con escritores, sensibilidades y camas. Porque, si se acuerdan, Proust escribe toda su obra básicamente tendido en la cama. Vicente Aleixandre, que es uno de nuestros premios Nobel en 1971, estaba quejado de los riñones y se pasó la mitad de la vida, recibía a Neruda, recibía a Lorca, siempre tendido en la cama. Bueno, pues estos 2 años fueron muy importantes, estos 2 años en la cama, fueron muy importantes para Santa Teresa, desde un punto de vista
iluminativo, por un lado, pero también desde un punto de vista formativo. Ahí se dio lugar, yo creo que esto de estar paradito, cosa que nosotros no sabemos hacer en nuestro tiempo, te da para pensar mucho. Y el hecho de estar paradito con una enfermedad, por eso decía la enfermedad de sensibilidad de Campbell, la enfermedad de alguna forma, esa enfermedad al menos, le aguzó la sensibilidad de una manera que a lo mejor para nosotros, como digo, nos es desconocida. En 1539 ella recupera la salud. Pero ella no inicia el movimiento de las descalzas hasta 1555. Y hay que tener en cuenta, y eso lo dice en varios fragmentos, que su vida es muy mundana en ese momento. Cuando dice mundana quiere decir que a ella le gustaban los aceites, a ella le gustaban las galas, como ella decía, y sobre todo que a ella le gustaba relacionarse con grandes personajes de la época. Entonces, Azorín, en un libro fantástico que encontré precisamente en la Embajada de España sin cortar, que se llama El pasado, él dice que realmente ella gustaba mucho a la alta sociedad de la España de ese momento, no solo, porque eso lo adquiere después, por su halo de santidad, sino también porque gustaba a la gente. Ella misma dice en su epistolario, porque en esto me daba el Señor gracia, en dar contento a donde quiera que estuviese, y así era muy querida. Y así es. Es decir, ella tiene una interesante estadía de varios meses en la casa de doña Luisa de Cerdá, que es la duquesa de Medinaceli, se relaciona mucho con los Mendoza, se relaciona, como he dicho, con la princesa de Éboli, le gusta eso. Al mismo tiempo, y no se sabe si en parte por la lectura que tuvo de las Confesiones de San Agustín, que era otro que tal bailaba, que empezó siendo un mundano y luego terminó de santo, tiene la idea de que su vida, que ha sido hasta ese momento relativamente pecaminosa, tiene que cambiar. Y para eso funda las descalzas. Pese a fundar las descalzas, tendrá sus excesos mundanos de cuando en cuando y saldrá de la clausura. Y eso será una de las principales cosas que contra ella reprochen sus enemigos ante la Inquisición. Entonces, hasta el final de su vida, como hemos dicho, funda unos 17 conventos y durante sus últimos años, y su obra en ese sentido hay que verla así, su obra tiene un contenido político religioso, si queremos, importante. Ella escribe sus libros de vida, porque sus confesores se lo dicen, pero si escribe El camino de perfección, o escribe Vejamen, o escribe tanta otra obra, en muchas ocasiones también es por el impacto inmediato que van a tener. Santa Teresa es una de las primeras autoras que se traduce en inglés, por ejemplo. Su obra se traduce muy rápidamente. Hay que tener en cuenta que ella es canonizada en 1622 por el Papa Gregorio XV, mientras que San Juan de la Cruz, que es una figura mucho más controvertida para la Iglesia, solo es canonizado en 1726. Es decir, a ella la canonizan, por así decirlo, casi inmediatamente, la canonizan 40 años después de muerta. La beatifican en 1614, la nombran copatrona pues a los pocos años de morir, exhuman su cadáver en 1585 y por supuesto el cadáver incorrupto. Entonces, es una figura que sabe perfectamente cuál es su valía. En este sentido, fíjense que una de sus obras, por ejemplo, son las fundaciones. Y de esta época además data su amistad con San Juan de la Cruz. Ella, en cierta forma, se puede decir que protege a San Juan de la Cruz. Y la Iglesia se aprovecha mucho de ella. La Iglesia se aprovecha mucho de ella porque esa popularidad que ella tiene, y que es compartida por muchos santos de muchas religiones, como los Baraka, por ejemplo, la religión musulmana, le permite llevar a cabo lo que la Iglesia llama la propagatio fidei, que luego dará en nuestros gabinetes de propaganda. En ese momento la propaganda era necesaria porque estaba luchando contra la herejía. En 1755, creo que todos los que hemos ido por Roma hemos visitado la iglesia de Santa María en Vitoria, que tiene una preciosa estatua de Bernini, que narra el episodio de la transverberación. Creo que lo tengo por aquí, que es quizás lo que más se conocía, a diferencia de nosotros que conocemos mucho lo de vivo porque vivo y muero porque muero, o al revés. Aquí lo que se conocía sobre todo, por la diferencia de sensibilidad que había, era el episodio en el cual el corazón de ella es atravesado por el ángel, por la lanza de un querubín. Y ese párrafo que voy a leer es muy interesante y muy importante porque muestra a las claras no solamente
esa importancia de la que hablo histórica del propio pasaje, sino en el propio estilo casi narrativo del misticismo español, que es una cosa que lo diferencia de cualquier otra corriente mística hasta donde yo humildemente sé. Decía Santa Teresa: vi un ángel, cabe mí, hacia el lado izquierdo en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro le parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad, fíjate en el contraste, que me pone este grandísimo dolor, que no hay que desear que se me quite, ni se contenta el alma con menos de Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, lo que decíamos antes de la dualidad entre cuerpo y alma, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Los días que duraba esto andaba como embobada, no quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria, y cuantas hayan tomado lo criado. Fíjense en un par de cosas. En primer lugar, empieza con una expresión, con una experiencia mística de altísimo vuelo, y termina hablando de que iba embobada todos los días. Hay un tránsito que es muy importante y que es casi narrativo. Si comparamos, por ejemplo, cómo escribe ella con cómo escribe alguna otra santa, por ejemplo, San Hildegarda de Bingen, que es una santa del siglo XI. Entonces, ella dice cosas como: en la visión contemplé 3 torres por las cuales la sabiduría me manifestaba algunos secretos. La primera torre tenía 3 moradas, y puedo seguir. Ten en cuenta que es un estilo mucho más hermético. Evidentemente, estamos hablando de 500 años antes y era un estilo alegórico. Pero el misticismo, las grandes corrientes, sobre todo las germánicas, tenemos, y ahí, en años similares, por los mismos años, tenemos a grandes, siempre místicas, que es una cosa muy curiosa. Estamos hablando de Santa Catalina de Siena, Santa Ana de Emmerich, Santa Teresa de Jesús. Pero a diferencia de Santa Teresa de Jesús, en este tipo en el resto de casos, más siempre experiencias intraducibles. Santa Ana María de Emmerich necesita esperar a que llegue el poeta Clemens Brentano en el siglo XIX para que traduzca y vuelva inteligible las visiones que ella tiene. En el caso de Santa Teresa no. Ella sabe perfectamente lo que está componiendo y sabe perfectamente cómo lo está componiendo, y tiene además un lenguaje muy popular para decir las cosas. Era carne de bestseller, como diríamos en nuestros días. Entonces, precisamente por eso, eso es una de las grandes cosas que anima a los nobles a buscar su favor, o ella a buscar el favor de los primeros, que la protege de la Iglesia y que le da una gran receptividad dentro y fuera de España. No voy porque ya hemos hablado un poco de su obra, incluso de su estilo. Azorín, precisamente, siempre está diciendo que el estilo de ella es inimitable. Ella nunca aprendió literatura, sencillamente escribía. Y un poco es así. Nadie ha conseguido nunca imitar el lenguaje de Santa Teresa de Jesús en ninguna de sus obras. Si uno se lanza a hacer una poesía que rime como la rimaba ella, como la rimaba el propio San Juan de la Cruz, va a quedar el mayor de los ridículos o va a quedar muy pueril, y en el caso de ellos no era para nada así. A mí me gustaría acabar únicamente y perdónenme la longitud de lo que he dicho, con dos pinceladas últimas. La primera es el hecho, como he dicho antes, de que el automatismo en la escritura mística española no parece existir. Y eso es una cosa muy curiosa, porque cuando lleguemos al surrealismo español, que es otro gran movimiento automático, tampoco parece existir. Es decir, parece que pese a que se nos dice a los hispánicos que somos muy poco razonables y que somos muy vehementes y tal, cuando toca hablar de las cosas realmente serias, siempre podemos elevarnos, pero manteniendo un razonado desarrollo de los sentidos, por usar la frase de Rambo. En segundo lugar, yo hablaría, y me gustaría terminar con una comparación entre nuestras épocas.
que es un poco de lo que he ido en mi charla de hoy. Hay, para mí, en la literatura occidental, dos grandes castillos. Está el castillo de Santa Teresa, el castillo interior, la morada, y luego está el castillo de Kafka. Kafka, que es el gran místico negativo del siglo XX. Fíjense en una cosa, el castillo de Santa Teresa tiene a Dios al final, se puede ir llegando por estadios, que son complicados, se puede pagar con la muerte si uno no lo hace bien, pero si uno lo hace bien llega a la comunión con Dios. El castillo de Kafka es un castillo habitado por nadie. Un agrimensor que se llama K intenta llegar a él y nunca lo logra. Y si lo lograse, seguramente moriría del espanto, porque no vería nada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mara. Muchas gracias, Antonio. Si os parece, abrimos un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Casualmente, el día 7 tenemos una conferencia en la Academia de la Lengua con el tema central estrella. Yo doy otra charla. pero voy a variar, no te preocupes. Invito a todo el mundo que estamos aquí, que estén ahí en la Academia de la Lengua el día 7. Pues bien, voy a agregar, mejor antes de hacer la pregunta. En Puerto Plata, en la ciudad nuestra, mucha gente no sabe que la naturaleza misma produce la parte poética. Y entonces yo le pregunto a un poeta, ya tengo uno que no está muy lejos, que es para mí un honor que esté aquí adelante, que la misma naturaleza, la afluencia del río, el canto del gallo, el color de las flores, el paso del camino, el campesino con su encanto, su saludo, produce una poesía natural. O sea, no tiene que ser un letrado, que tiene que ser un gran filósofo para entrar en la poesía. Y me parece que ella vivió muchos elementos que le llevaron a ser una poeta natural. O sea, agrego, ¿no? Fue la parte que tocó. Como esta mujer, siendo, bueno, quizás no es intelectual, no es una mujer de alto nivel, de leer mucho. No, yo sí me voy hacia donde, haciendo la parte de lo que me dicen esos poetas. ¿Cómo es posible que tú, siendo del campo, que no sabes ni siquiera cómo se habla un libro, dices una poesía tan linda, tan hermosa, con tanta rima, como esa, por ejemplo? Qué bello es apoyando que con tu color me enciende tu luz. Quizás veo en tus ojos y me da la vida. Ese es el saludo de la mujer, de la cocina, que el esposo cuando se va con el caballero se va. Claro, pero date cuenta de una cosa, que es muy importante. Ella a lo mejor te decía, y lo decía a lo mejor por conveniencia incluso, que no sabe quién era los asirios, pero una de las obras que quemó, como bien decía Fara, es una glosa maravillosa que hizo al Cantar de los Cantares. Es decir, había leído a los doctores de la Iglesia, había leído confusamente la Biblia, se sabía esos clásicos. Y perdón, que la Biblia tiene mucha riqueza literaria, tiene muchas imágenes, al margen de las creencias de cada quien, es rica. Otra cosa es que luego a ella, en ocasiones, que ella tuviese esa facilidad que la tenía para conectar con el pueblo y que ella explotase esa facilidad al máximo. Era realmente una superdotada. Ella tenía una inteligencia social, no solamente literaria, fuera de lo común, y mezclaba las dos. Pues yo la considero a ella una elegida. También en ese sentido yo humildemente le agregaría, yo siempre he dicho que trabajo de hecho me encuentro rara trabajando con adultos porque yo trabajo con niños, y siempre he dicho que el grupo intelectual que a mí con lo que más me encanta compartir es con el público infantil, porque el público infantil es puro, te saltan con unas imágenes bellísimas, no se corrompe, no pasa, incluso cuando todavía no saben leer ni escribir, que tienen esa estructura, esos formalismos, te expresan con una belleza lo que ven, que de verdad yo tengo mis dudas. Es decir, el lenguaje poético es algo natural, por lo menos por lo que he visto en el trabajo que hago con los niños. Entonces, un niño que sea analfabeto, ¿verdad?, que no sepa, ni siquiera haya leído un librito Nacho, que es el silabario tradicional,
con el que alfabetizaron a uno y que te sepa saltar con una serie de imágenes que a veces yo me caigo así del... Tú dices, es que hay también una tendencia a menospreciar a veces lo que es la misma, quizá no necesariamente la naturaleza como tal, pero sí una mirada particular, un sentir personal que necesariamente no tiene un apego a una tradición. Y eso a veces choca porque a veces nosotros tenemos muy claro lo que debe ser. Y en el caso, por ejemplo, de los niños que no se promueve mucho la escritura o el desarrollo del pensamiento crítico desde que están muy pequeños, se le quieren meter ideas, pero ellos tienen ya sus ideas que ellos hacen del mundo. Y entonces un poco también es decir, también es un poco como que pensar que porque yo no he leído la Biblioteca de Alejandría, de pronto yo no tengo nada que decir del mundo. No he escuchado la pregunta. En Cuba, en la santería, Santa Teresa de Jesús es una deidad guerrera que se llama Oya Yansá. ¿Ustedes conocen algún estudio? No, pero me lo voy a leer. Oye, parece muy A la interesante. salidita de aquí. No, pero estaría encantado de que nos proveyeses con alguno, si lo tienes. No, yo ando a buscar. Muchas gracias a ti. Decía San Antonio que Santa Teresa de Jesús, como decimos ahora, era carne de becerro. San Juan también, San Juan de la Cruz. En la vida de Juan Pablo II, lo que le decide a dar el salto, a ordenarse de ese sacerdote, es que le prestan un libro de San Juan de la Cruz, de una manera bastante fortuita, ¿no? Se lo presta a alguien y él se mete en su casa para escapar de los nazis y le presta ese libro. En el caso de Santa Teresa, tengo una anécdota muy buena. Estaba en un lugar comercial esperando y cerca de mí hay una chica que está vestida típicamente como protestante y que seguramente no sabía nunca que Santa Teresa de Jesús había atacado a la Reforma. Y de repente esta chica empieza a cantar el poema que todos sabemos. Y me sorprende primero porque cantaba muy bien. Y cuando termino de cantarlo le pregunto, ¿usted sabe quién es la autora de esa canción? Porque me llamó la atención que una protestante estuviera cantando el poema y bien musicalizado de una monja tan famosa. Y me dice, no, nunca he sabido de quién es. Y yo, bueno, se llama Santa Teresa. De Jesús, Santa Teresa era la usted quiera llamarla. Y yo digo, es una monja. Una monja. Su poesía, Claro, pero lo curioso... ha trascendido, claro. Incluso que los protestantes, sin saber quién es, pues... Toda gran poesía siempre te asciende y toda gran poesía mística siempre te da un cierto sentido de lo religioso. Seas o no de... Hay un ensayo muy bueno de T.S. Eliot sobre Dante, en el que se pregunta si un no católico puede leer a Dante como Dios manda, y eso que él era católico de verdad. Y termina diciendo que sí, porque ¿por qué no? Y es un poco así, lo importante no es tener, no es solamente profesar un dogma, es tener la sensibilidad. Simplemente introducir y es la relación que hay entre estos grandes místicos como Santa Teresa de Jesús, religiosos, pero más que religiosos, místicos, y la poesía. Y además, lo que podríamos llamar un cierto elemento erótico en la poesía. En el sentido de cantar los cantares, ¿no? De la Biblia. Eso se ha visto constantemente
no solo en el misticismo, digamos, católico, cristiano, sino en el misticismo sufí, por ejemplo, y en los otros misticismos en general, ¿no? ¿Qué pueden ustedes decirnos respecto a esa relación y respecto al hecho de que la expresión mística busque y se afane sobre todo en buscar un lenguaje como el lenguaje poético para poder expresarse? Como que me están mirando a mí, ¿verdad? A ver, es que son varias cosas distintas, porque por un lado tú tienes, evidentemente, uno de los mejores estudios que se han hecho sobre San Juan de la Cruz lo hizo Jorge Guillén. Jorge Guillén decía: San Juan de la Cruz o el lenguaje inefable. Es decir, si hay algo que exprese, lo que no expresar lo inefable siempre es la poesía. Por usar términos un poquito más técnicos, tú siempre intentas cómo llegar a la mística, cómo llegar a decir algo que no es de este mundo. Siempre te tener metáfora. La metáfora es el elemento poético por excelencia. Pero tienes que encontrar una metáfora que diga más de lo que dice, que es lo realmente complicado. Tú puedes decir, como decía Góngora, de un pino que había sido partido en dos por un rayo, decía mariposa en cenizas desatada, en la soledad, ese verso famoso, ¿no? Entonces tú ves con ese verso claramente que es un pino, ¿vale? O sea, te lo puedes imaginar de una forma física y le da un contenido bello porque te lo imaginas en forma de mariposa. Pero si tú quieres de alguna forma explicar que has estado con Dios, o que has participado de Dios, que has tenido una cosa que es absolutamente sublime, que te ha dejado estigmas en el cuerpo incluso, que son las marcas del lenguaje de Dios, entre comillas, ¿cómo hacer eso si no es a través de la poesía? Entonces, precisamente por eso, esa poesía en muchas ocasiones es muy desordenada, porque la persona no es capaz de asumir el caudal de la experiencia que tiene, que es lo que le pasa a esas otras místicas, por ejemplo, de las cuales yo he hablado. En otras ocasiones, sin embargo, está casi ritualizado. Pero sí es verdad que junto con eso hay un elemento que, si no es erótico, al menos siempre es dual. Hay una dualidad esencial. Estar aquí y estar allá, estar dentro del mundo, estar fuera del mundo. El esposo, que es lo que está por encima, y la esposa. Y el esposo y la esposa, pues usted viene del Cantar de los Cantares, es evidentemente hebreo, pero te sale un poco por casi... Porque no en todas partes, no en todas las... En el poema de Gilgamesh, por ejemplo, que yo citaba antes, el dios roza al héroe, por ejemplo, en la épica homérica, el dios roza al héroe, no hay ese elemento, a lo mejor, erótico. En el budismo, en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, no hay siempre, a veces sí lo hay, otras veces no hay ese elemento erótico. Ese elemento erótico yo creo que es sencillamente una cosa muy útil. Es muy útil porque nos sirve a nosotros, nos da un sentimiento de lo conocido para expresar lo desconocido. Que es un poco lo que se quiere hacer. Y además solo se puede hacer por indicación, intentando encontrar un excedente de sentido, una metáfora. Intentando encontrar que la metáfora diga más de lo que puede llegar a decir, que supere su potencial, que supere el 100%, que es en gran parte lo que hacen pues los grandes místicos. Te permiten no ver, al menos por nombrar. Yo creo, lo orientaría por ahí y daría para otra conferencia o para otras dos por lo menos. Sí. Yo diría... Sí. Bueno, fíjate en una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho de Rimbaud, que es el uso irónico del tema erótico, místico, que él hace, por ejemplo, en la temporada del infierno. Él tiene un amante, como todos sabéis, es Bernard, y en un momento determinado, como no puede decir, porque ahí seguía habiendo leyes contra la sodomía que se las aplican a Bernard, que termina en la cárcel 2 años, él habla en un capítulo sobre el esposo y la esposa, y que ella, que era la esposa, el esposo, que es Bernard, le hace cosas malas. Entonces, es un tema realmente tradicional que ha dado incluso para la burla de sí mismo, y que es muy occidental, pero no solamente, o sea, yo diferenciaría las dos cosas, por terminar. Poesía y mística siempre van juntas. No hay un tratado, cuando hay un tratado filosófico que intenta explicar la mística, termina siempre rozando la poesía, véase Heidegger, por ejemplo. La descomposición de las palabras de Heidegger es un fenómeno puramente poético, de poiesis, de creación, de recreación. La erótica, la mística y la poesía pueden ir juntas, pero yo creo que a veces no tienen por qué ir juntas. Sí, yo lo que quería solo agregar era
Un poco volviendo a lo que comentábamos ahorita, a mí me parece que tanto el erotismo como la poesía es algo que está en el ser humano. Entonces yo creo que también son, a mí, yo lo digo ya no desde el punto de vista histórico, sino desde el quehacer mismo de la escritura. Es algo como que está tan en uno, que es tan natural, que a mí me parece que esa confluencia es casi hasta lógico-matemática. Y en ese sentido, como les digo, cuando uno tiene la oportunidad de ver estas mentes que están limpias, que no tienen esas influencias, que no se saben, estas excelentes, de verdad que aquí el compañero ha sido un privilegio, porque la verdad que nos ha dado una... Privilegio compartido, tan bonito, pero que me parece a mí que estos el ser humano lo tiene, yo creo que todos los tenemos. Entonces, de alguna manera me parece que cuando uno tiene eso que expresar por el arte que tú tengas, necesariamente no tiene que ser el arte escrito, pero también hay una poesía en la plástica, hay una poesía en diferentes, en la música, y entonces yo pienso como que todo nos va a ir llevando a ese erotismo, que es una esencia que el ser humano tiene. De nuevo agradezco a Fara y a Antonia que han querido compartir esta vez con nosotros. Les recuerdo que el sábado en la Academia de la Lengua a las 5 de la tarde habrá un coloquio sobre Santa Teresa, donde estarán Antonio Ramos, Manuel Núñez, Ofelia Garrido y Bruno Rosario. Y el 27 y 28 de este mes